El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente, este es tu programa Derecho y Palabra. Podría decir que lo prometido es deuda, pero en ocasiones no podemos cumplir las promesas, pero esta sí la cumplimos. Tenemos la segunda parte de la entrevista con la licenciada Adanora Enríquez. En la ocasión pasada hablamos de los procesos políticos, su participación y la diferencia entre ser conservador y ser cristiano. Hoy estaremos hablando de la experiencia de la licenciada Adanora con el movimiento woke dentro de la iglesia. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Como les dije, tenemos de invitada a la licenciada Adanora Enríquez. Ada, ¿cómo tú estás? Muy bien, Gao. Gracias por tenerme aquí en esta ocasión. Ada, hoy tenemos que ser luz, porque hoy, 31 de diciembre, que es la fecha de este programa, Puerto Rico está apagado. Bueno, alguien dijo, apaga que nos vamos. Vamos. La realidad es que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer luz en todo tiempo. Esto nos permite recordar nuestra responsabilidad de cara al 2026, entrar con una conciencia clara. 2025. Ay, Dios mío, yo me fui un año adelante. Oye, pero vamos a decir que proféticamente Ada está diciendo, no, broma, 2025. Ada, fuera de broma, ¿verdad? Puerto Rico se enfrenta en estos momentos a una avería donde todo el país está sin luz. Son cosas que uno piensa que pueden pasar, pero están pasando. Y no podemos mirar para el otro lado. Pero hay una oscuridad dentro de la iglesia que no estamos viendo. Y tú y yo hemos decidido, ¿verdad?, entrar en unos procesos de análisis para despertar a la gente. Y basado en tu experiencia, y yo te puedo ayudar con preguntas, yo sé que tú has visto el movimiento woke dentro de la iglesia porque tú eres pastora. Tú estás dando conferencias, tú estás participando con jóvenes. ¿Cómo tú ves esto? Vamos con calma, vamos. Pues mira, yo creo que voy a ir desde lo más liviano, pero más importante, y me explico. Esta mentalidad woke, ¿verdad?, que nos dice que hay una serie de grupos desventajados que de su faz o de por sí, por el solamente hecho de existir dentro de un grupo, están en desventaja, están victimizados, requiere de nosotros una consideración, me refiero, ¿verdad?, a los cristianos cuando adoptan esta filosofía, una consideración tal que ocasiona una autocensura. Y por eso dije que iba a empezar desde lo más liviano, pero desde lo más importante, ¿por qué? Déjame decirte si tú estás de acuerdo, porque parte de la agenda woke es que yo tengo la razón y tú no. Pero, ¿estás de acuerdo con esa? Porque estaba leyendo y decía, eso suena bien interesante, y ahí viene la censura. Pero yo voy un poquito más atrás, desde la base. Por ejemplo, yo me he estado preguntando a través de estos últimos años por qué la gente de la iglesia, nosotros los cristianos, hemos decidido callar en el trabajo, callar en el colmado, callar en distintas instancias. A eso es a lo que me refiero. Una autocensura. Es una autocensura. Entonces, cuando lo miro, ¿por qué es que no hablas? No, porque tengo miedo a herir, miedo a que la otra persona se sienta mal. Fíjate que nosotros, el evangelismo no es que nosotros vamos a hablar la verdad para ocasionarte mal, sino que sabemos que a lo mejor la verdad de momento te ocasiona tristeza porque te lleva a entender que tu postura no es correcta delante de Dios y por ende te va a llevar a ti a una reflexión que te hace cambiar de estilo de vida o de cómo conducirte. Pero, o sea que podríamos hablar de lo que antes llamábamos políticamente incorrecto, que era algo que se batalló, ha evolucionado a algo peor y más sutil. Pues mejor no hablo para evitar ofender. Pero es que el evangelio ofende. Está escrito. Sí, exacto. Entonces, por eso cuando me hablabas de que vamos a considerar la mentalidad woke dentro de la iglesia, y yo voy y digo, déjame alejarme un poco, ¿verdad?, de la filosofía política, no para decir que no existe, sino
¿Qué es lo que ha ocasionado? Por ejemplo, esta mentalidad de muchas personas que dicen, pues mira, la realidad es que no importa si un papá o una mamá deciden que van a darle hormonas a un niño para afirmarlo en un sexo distinto al biológico, pero ¿dónde está la parte del cuidado? ¿Dónde está la parte esencial de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo con corrección? Que nos ordenó educar a los hijos, a cuidarlos, y si que cualquiera que toque uno de estos pequeños, mejor es que se ponga una piedra, y esos pequeños son en muchas ocasiones los hijos. Y entonces, ahí hablamos lo que tú dices, de ser políticamente correctos y de que si un pastor, por ejemplo, empieza a abordar todo el consejo bíblico, porque fíjate, no te estoy hablando de política, estoy hablando de qué dice la política sobre, qué dice la Biblia sobre los distintos aspectos desde la Biblia, pues entonces consideramos que tiene un discurso político. Dale un poquito más a eso. Por ejemplo, si tenemos un pastor que empieza a hablarnos de que nosotros somos seres humanos y somos personas a los ojos de Dios desde antes de nacer, por lo tanto, cuando somos concebidos tenemos que ser protegidos y no debemos de ninguna manera promover el aborto. Desde decir, antes que naciera te había conocido. Claro. Tu embrión vieron mis ojos. Yo te formé en el vientre de tu madre. Esa es la postura bíblica. Claro, pero pueden decir que como estás hablando del aborto, estás asumiendo un discurso político. O sea que tú podríamos quizás, desde la perspectiva que tú lo traes, que me gusta, decir que muchos pastores se están cohibiendo de asumir posturas en cuanto al aborto, porque lo estamos viendo, no se habla mucho de los altares, porque han caído en la autocensura para entonces evitar problemas en la congregación. Oh, sí, porque eso plantea diversos discursos o diversas discusiones, deberíamos decir, y eso debería ser parte de lo que es normal dentro de la iglesia, la consideración de los aspectos a la luz de la Biblia, en lugar de no enfrascarnos en esas consideraciones. De hecho, yo estaba compartiendo con la persona y dirigido a los pastores, que hemos dejado fuera versículos que son necesarios para la vida congregacional. O sea, la Biblia dice que es necesaria la disensión, porque la disensión se sabe quiénes son los probados. Entonces yo decía algo y dice, no, deja eso, que cuando Cristo venga separe el trigo de la cizaña. No, es responsabilidad pastoral. ¿O acaso tú no has leído el llamado al ángel de la iglesia en Apocalipsis? Y se has permitido esto, has tolerado esto. Te digo, o sea, y no solo es woke, es que también nosotros hemos decidido racionalizar la Biblia en cuanto a lo que a mí me gusta. Y eso le ha dado ventaja a esta agenda. O sea, porque cuando yo empiezo a decir, toda la Biblia no es inspirada, oye, puede haber un error de traducción, puede haber un error de punto y coma, y eso no quita que la Biblia es inspirada. Y de hecho, yo me he dado la tarea, no sé si estás de acuerdo, a que la gente empiece a identificar el cristiano de libros y el cristiano de la palabra, porque no es lo mismo. No, no es lo mismo. De hecho, yo digo, ¿a qué Dios tú sirves? ¿Es al Dios bíblico o un Dios que hemos formado conforme a nuestras propias ideas? Exacto. Quizás también la agenda se aprovechó ya de una fragilidad dentro de la visión de la iglesia. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando nuestros hijos van a la escuela? Que ahora de alguna manera están influenciados por distintos estilos de crianza. Y menciono esto porque antes, digamos, para el tiempo que nosotros nos criábamos, por lo general la gente tenía un temor de Dios, un respeto a Dios, y muy claro que era lo malo y que era lo bueno, y no habían áreas grises porque no nos decían, todo puede ser según tú te sientas, que es parte de la agenda. Y de hecho, una filosofía que decía, no disciplines a tus hijos y déjalo que se expresen. Cuando yo decía, pero es que la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y no voy a mencionar la otra para evitar la controversia, pero tú y yo estábamos hablando, nuestro Dios es un Dios fuerte que disciplina. Claro. Sí. Bueno, la crianza es sumamente importante y sacar ese tiempo de formar, de conformar, de repetir y repetir, eso toma tiempo. Entonces, si nosotros preparamos a nuestros hijos para ellos poder prevalecer en lo que son las convicciones bíblicas, vamos a tener encontronazos en la escuela. Y eso pero ¿cómo tú vas a entrenar a un joven a tener encontronazos en la iglesia cuando le has quitado la oportunidad de desarrollar el tema en el debate dentro de la iglesia, dentro del contexto bíblico?
No sé si te lo expresé bien, porque si el joven no tiene la oportunidad de debatir la palabra y cuando vengamos de receso, yo tuve un grupo de jóvenes que hace tiempo no tenía y uno de ellos me decía, ¿tú te acuerdas cuando nosotros nos amanecíamos en los retiros y en las actividades debatiendo la palabra? Y uno de ellos me dice, yo me acuerdo que tú me enseñaste esto y esto. Y dice, mira, yo no me acuerdo. Y dice, tú nos enseñabas cosas a nosotros y nosotros debatíamos sobre lo que tú enseñabas. Oye, y no siempre estaban de acuerdo. Entonces tú los ves firmes en las cosas del Señor. Entonces lo que tú estás diciendo, y estoy de acuerdo contigo, es que si yo le niego esa oportunidad al joven en la iglesia, ¿cómo va a defender su creencia en la universidad? No, yo me estoy yendo más allá. Si lo preparas bien, tienes que adelantar que va a tener, ¿verdad?, encontronazos en la escuela, ¿verdad? Comenzando, por ejemplo, la celebración de Navidad, ¿qué es lo que se celebra? O la celebración del 31 de octubre, que nosotros celebramos la Reforma. O, como dijo un pastor en unas redes, que un cristiano puede ser liberal. Yo dije, bueno, tengo que llamarlo para que me diga qué quiere decir liberal, porque la palabra a nosotros nos hace... Libres, no liberales. Sí. Me entendiste, pero dije, bueno, no voy a escribir nada porque tengo demasiadas controversias. Sí, y entonces, por ejemplo, en esa celebración del 31 de octubre, que muchos dicen, este es el día de las profesiones, cuando sabemos que tiene un origen pagano esa celebración, y aún en colegios cristianos se celebra, ¿qué es eso? Y que el Señor hizo una transformación porque puso la reforma el día 31, retó a la cultura. Quiero decir esta frase para pasar. Alguien me dijo, Juan, es que es la cultura. Yo dije, yo no le entrego el alma de mi familia a nadie por motivos culturales. Eso es. No se vayan, esto se está poniendo bien interesante. Como siempre, Ada, con su lenguaje sutil, profundiza más que yo. No se vayan. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Hemos hablado, ¿verdad? Quizá la enseñanza del bebé en el vientre de la madre, cómo no se sigue lo que dice la Biblia, la posibilidad de que temamos porque lo conviertan en un hecho político. La Biblia no entiende, la gente no entiende cuán política es la Biblia. Esto es un asunto político. Moisés es rescatado del río por un asunto político. Determinación de una raza para que no crezca. Es un asunto político que Dios interviene. Pero en esto que estamos hablando, ¿verdad? Y luego de haber hablado con nuestros técnicos y nuestro directora aquí, hay una línea que a mí me interesa porque ¿por qué la iglesia no se está metiendo en educar a los hijos? ¿Por qué la iglesia no interviene? Mira, papá, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que... Porque por otra parte, digo, no aquí en Senda Antigua, sí lo veo desde el altar con la pastora, pero veo pastores que no tocan para nada la crianza de los hijos. Mira, la realidad es que la Biblia... Nos estamos riendo, pero... Bueno, la realidad... Vamos a ver si ustedes se dieron cuenta de lo que yo dije. La realidad es que la responsabilidad de la crianza de los hijos no es de la iglesia. La responsabilidad de la crianza de los hijos es de los padres. Y así lo vemos en Deuteronomio 6. ¿Pero quién educa a los padres? Donde Dios le dice, no, ellos tienen una responsabilidad con relación al Señor y una responsabilidad de conocer la Biblia. Ok, es que lo que podríamos decir es que los padres están bien woke, delegando en otros que le enseñen, no asumen su autoridad y no asumen su responsabilidad. Y están... De hecho, te voy a ir más lejos. La Biblia dice que tienes que hablarle esta palabra. Primero tienes que conocerla, pero si no lees la Biblia, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Y después te dice que tienes que hablar de esta palabra, es decir, formar esta identidad por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando vas en el camino, por la noche, por el día, a tiempo y fuera de tiempo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, como padres o como abuelos, ¿cuántas veces le hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos de la palabra en ese encuentro? Mira a ver si te gusta esto. Cuando Pablo le dice a Timoteo, la fe que heredaste de tu madre, de tu abuela, la fe no fingida. O sea, Pablo no le enseñó la fe a él. Pablo lo discipuló, pero vino por su familia. Mira, yo te voy a hacer un cuento de... ¿Esa te gustó esa? Un cuento de uno de mis nietos. Yo creo que Santi en ese tiempo tenía como 6 años o 7, está en la escuela y la maestra se portó de cierta manera. Y él le dijo a la maestra que si no se arrepentía, se iba a ir al infierno. La realidad es que, bueno,
¿verdad? Le enviaron una notificación al papá y toda la cosa, y el papá entendió que estaba mal, y cuando me lo dice yo dije, pero es que no le estás diciendo, no lo dijo mal. Dije, cuando un niño te habla es porque está preocupado por ti, no te está hablando para condenarte, lo que te dice por ahí no es, porque está formado en amor. Y cuando fue el papá a hablar con la maestra y disculparse, ¿sabes qué le dijo la maestra? Él tiene razón, lo hizo reflexionar, porque tiene una formación y una preocupación por la vida. De eso es que yo hablo. Cuando tú empiezas a formar a tus hijos conforme a la Biblia, va a tener un choque, porque cuando vea algo que no está bien por amor, sabe que tiene la responsabilidad de hablar. Y esta mentalidad woke que lo que hace es dejar que todo el mundo se sienta bien, y a lo mejor no vamos a discutir hoy la Biblia ni la incomodidad que tienes cuando vas a disciplinar porque el nene se enoja contigo, que es normal que pase, y vamos mejor a tener un talent show. Y me vas a cantar himnos, etcétera, del mejor que esté desarrollado, etcétera. Eso no es lo que realmente nos va a edificar. Lo que tú estás diciendo es mucho más profundo de lo que la gente entiende. Yo lo que estoy percibiendo de lo que tú me dices y me corriges, y sabes que nosotros estamos trabajando en unos proyectos que estos temas se van a desarrollar mucho más allá, con experiencias de otras profesiones y en otras áreas. Lo que tú estás diciendo para mí es que parte del problema de la sociedad, que la cultura woke se los ha comido, la iglesia tiene mucha responsabilidad porque se ha apartado de su responsabilidad conforme al texto bíblico. Y cuando hablamos ¿Estoy correcto? Sí, cuando hablamos de que la iglesia se ha apartado, no podemos abstraernos de que la iglesia está formada de familias. Si las familias pierden su norte de para qué están, cómo están constituidas, cuál es el rol de cada uno de ellos, entonces la sociedad en general va a perder igualmente su norte. Por ejemplo, yo como pastor, una de las cosas que sí le enseñaba a los niños y a los jóvenes era que allí donde ellos estaban, en la escuela o en la universidad donde estuvieran, ellos eran responsables de sus compañeros. Y es verdad, porque nosotros somos la luz. O sea, la manera en que ellos se comportaban era lo que le iba a dar a ellos una referencia del amor de Dios, una referencia de cómo se tenían que hacer las cosas de acuerdo a tu etapa. O sea, que una de las cosas, la gente dice, no, yo no voy a mencionar a Satanás porque no le voy a dar publicidad. Yo digo, pero es que más que menciona a Satanás es Jesús. Lo menciona por todas partes. Pero quizás lo que estamos tratando de decir es que tienes que mencionar del destino de las almas, si no se arrepienten. Del destino de las almas, si el fundamento de nuestras decisiones no es la Biblia. De hecho, la Biblia nos dice que Dios hizo el infierno para el ser humano. Eso es una decisión de nosotros de no querer, ¿verdad? Tener una relación con Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Esto es voluntario, tú decides para dónde tú vas. Ahora, en este tiempo donde nosotros... Pero ¿cómo eso incide con la agenda woke? Pues ahora que voy ahí, iba precisamente para allá. Cuando tú dices en la iglesia, voy a tener una revelación de género, a gender reveal. ¿Verdad es que yo he escuchado esa frase? Todas y todos. Pero más allá, y que eso en algunas está, pero este asunto de la revelación del género se ha colado de tal manera, y alguien puede decir, pero no es eso lo que se hace, porque ya hasta se nos olvidó que lo que queríamos saber era si era nene o nena, y estamos adoptando de la agenda woke incluso los términos que se están utilizando para legitimar un estilo de vida que no es conforme a la palabra. Ya no es solamente la palabra, sino la forma en que estamos hablando. Estamos copiando el lenguaje del mundo. Exactamente, y no nos estamos dando cuenta. Yo estuve en una reunión en un momento dado donde pastores con un corazón muy dado al evangelismo pensaron que tenían que adoptar ese tipo de lenguaje para conectar. ¿Ves? Entonces, porque se ha filtrado de tal manera lo que es esa mentalidad woke de no hacer sentir mal al otro, de tenernos que parecernos para que ellos se sientan bien, porque ahora mismo vimos recientemente un artículo que dice es que nos quieren hacer desaparecer.
Y muchas personas, en lugar de decir cuál es la postura de nosotros, lo que hacen es que para conectar legitiman su sentir y dicen, bueno, a lo mejor hay algunos que eso es lo que te dicen, cuando la iglesia no le interesa hacer desaparecer a nadie porque sabemos que Jesús murió por todos nosotros y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero en este tiempo donde la identidad es un asunto tan importante, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser niño? ¿Qué es ser niña? Conforme a la palabra de Dios. Y lo que estamos diciendo es, tu recomendación es, vamos a soltar un poco la sociedad y vamos a empezar a reflexionar al interno de la iglesia, que la agenda woke está metida como una pequeña zorra que puede echar a perder el trabajo que estamos realizando. Interesante, Ada, no lo había profundizado tanto como tú lo estás trayendo. De hecho, este aspecto de discipular. Ahora vamos, porque me está hablando. Si yo decido no discipular dentro de la iglesia, estoy abrazando ese pensamiento de que, pues en tu tiempo, como sea, pues ahí a la buena de Dios, pues tú vas a cambiar. No, hay una parte que la hace el Espíritu Santo, sí, pero hay otra parte que la hace la mentoría, ¿no? El tener un maestro, el ser discípulo, el que alguien te aconseje, el que tú puedas ser confrontado, el que tú puedas incluso confrontar a la persona que te está formando con tu sí, pensamiento. Lo que estábamos hablando, que claro, yo les daba mis principios a esos jóvenes y ellos debatían conmigo. Y en ocasiones me ayudaban a reformular la forma de pensar y de presentarlo. Claro. Porque en ocasiones, miren, y lo vivimos a cada rato, usted predica, hable, piensa que usted dijo algo. Y cuando habla con la gente entendió una cosa correcta, pero no era lo que usted estaba tratando de transmitir, porque quien lo determinó fue el Espíritu Santo. Si ese diálogo se pierde, perdemos el contacto con la base. Una de las cosas que a mí más me preocupa es ver siervos del Señor con el todos, todas, ellos y ellas. Y yo digo, ¿no se han dado cuenta que ya la agenda woke entró? Y la teoría de la liberación. ¿Cuál es esa? Tú sabes, esa que nos dice, entonces efectivamente abrazamos el marxismo y de momento tenemos un cristianismo que está dirigido a hacer justicia social y a todo es a beneficencia pública. Nos hemos olvidado del mensaje de Wesley de la santificación de la obra social. Eso me lo enseñó a mí un obispo en un debate. Yo no sabía que él leía mi página y me mandó un mensajito. God, Wesley, metodismo, evangelismo, la santificación de la obra social. Y me fui a estudiarlo. Y es lo que tú dices, estamos participando igual que como el mundo participa. Es una agenda no de libertad, es de una agenda de libertinaje. Porque el mundo nos está diciendo a nosotros cómo hacer las cosas. Y si usted va a hacer obra social y no se salva a nadie. Claro, y es que te dicen, pero eso no es la obra de la iglesia, ir y estar haciendo las cosas bien. No, espérate. Es ir por el mundo, predicar este evangelio y enseñarle a cumplir con lo que yo he mandado. Eso dijo Jesús. No se vayan, esto se pone bien bueno. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Ada, redondéame. Has usado varios ejemplos. Empezaste hablando de la censura en la iglesia. Pues mira, la realidad es que como padres nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y digo como padres porque la institución que el Señor estableció y que también es la base de la sociedad es la familia. Si nosotros como padres estamos más dispuestos a hablar de sexualidad y no hablar del Dios que nos creó, pues nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Dentro de la iglesia y tenemos que empezar por ahí. Muchas veces estamos dispuestos a contestarles a nuestros hijos preguntas de distinta índole, ¿verdad? De sexualidad, de ciencia, de historia, pero cuando nos dicen, ¿es verdad que Dios existe? Pues entonces quizás no nos sentimos necesariamente preparados porque lo vemos en abstracto. Sin embargo, la realidad es que yo creo que eso es una de las cosas más sencillas para nosotros poder explicar. Entonces, también tenemos que darle elementos para que ellos puedan hablar sus convicciones a donde quiera, pudiendo escuchar a los otros, no condenarlos, porque la Biblia
El Señor no nos obliga, pero teniendo la oportunidad de poder escuchar, poder respetar, pero no porque el otro quiera atacarlo, callarse la boca, porque tiene una responsabilidad de alumbrar. Así que ese asunto de la autocensura dentro de la familia y la censura dentro de la iglesia, de no hablar de estos temas que son tan necesarios en general, y además, en el contexto histórico donde estamos viviendo, nos tenemos que despojar de eso, porque si no, me temo que la agenda woke, el mundo y Satanás estarían prevaleciendo. Esto es un llamado de alerta. Yo creo que hoy hemos identificado una serpiente escondida dentro de la iglesia. Yo lo resumo te dimos el estado en la perspectiva de género. Me atacaba y decía, el estado de derecho es este. Le toca a usted defender sus hijos. No, yo no estoy aquí para defender a sus hijos. Ese no es mi llamado. Papá, tú tienes que defender a tus hijos. Eso es. Pero si tú no tienes conocimiento bíblico, no vas a saber cómo hacerlo. Y si tú te autocensuras enseñándole estos principios a tus hijos, tú tienes un problema y no podemos seguir culpando a la iglesia. Porque hemos venido aquí, claramente están los versículos ahí. Esto no es responsabilidad de la iglesia. La iglesia te va a ayudar en el proceso, la iglesia te va a dar herramientas, la iglesia te va a dar conocimiento. Oye, pero a veces vamos a la iglesia para que sea el centro de cuidado de nuestros hijos. Eso es. Y yo aprendí una vez, un niño estaba tocando la conga mal virada y el conguero se molestó y me dijo, quítale la conga. Y yo, no, tú eres el conguero, enséñale a tocar la conga. Porque ese niño está alabando a Dios. Y le enseñó a tocar la conga a ese niño para alabar a Dios. O sea, que nuestros niños nos están gritando, Ada. Sí. Nuestros niños necesitan conocimiento de Dios. Quiero que se queden con ese tema en su mente. Esto no es fácil, esto ha requerido mucho análisis. Sobre todo, Ada, ¿verdad? Que su análisis es más pastoral. Iglesia, despierta. El pueblo perece por falta de conocimiento. La agenda woke está infiltrada en nuestras iglesias por no aferrarnos ni conocer el texto bíblico. Ada, gracias. Gracias, yo creo que es una excelente manera de terminar este 2024 y dar inicio al 2025. Sí. Ve, ya lo tengo correcto. El país se quedó sin luz, pero de aquí salió luz. Eso es. Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.